La agenda económica PM de este martes tiene como tema principal lo mismo que la agenda económica AM, que es la grave crisis que enfrenta la construcción en nuestro país. Dos firmas muy grandes ya han pedido, ya sea una reorganización, como es el caso de la inmobiliaria Cencorp, o directamente una quiebra, como lo vimos desde el viernes para la constructora Claro Vicuña Valenzuela. Por eso, esta mañana conversamos durante bastante tiempo con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, quien nos entrega los distintos factores que están llevando a estos graves problemas a las firmas de ese sector. Por ejemplo, la demora en los pagos que a su juicio hace el Estado. También, obviamente, lo que ha derivado de la pandemia, el alza en los costos de producción y también en que el sector financiero está cada vez más estricto en las condiciones para financiar a la construcción. Les presento un compacto de la conversación con el líder gremial. Nosotros nos preocupa que esta situación que estamos viviendo hoy día y el rol que hoy día está tomando la banca. Yo no me puedo meter en el negocio propiamente tal de los bancos, pero ante una situación como esta, desgraciadamente la banca ha tomado sus resguardos. ¿Y eso qué significa? Que ha sido mucho más cautelosa a la hora de apoyar a las empresas que teóricamente están con una salud financiera sana, por decirlo así. No es que la industria en general de la construcción estamos pasando momentos difíciles, pero no es que estemos todos, que seamos tratados como si todos estuviéramos en la UTI. Digamos, las empresas que venían complicadas, especialmente con todo el sector público, de obras públicas, porque sí, ahí hay una burocracia muy grande en todo lo que es el relacionamiento con las empresas y el reconocimiento de los pagos, y ese asunto evidentemente que ha gatillado la situación que hoy día estamos viviendo. Ahora, esto no es nuevo, ¿ah? Hay algunas personas que están focalizando esto en el gobierno actual. El gobierno actual tiene 4 meses, 5 meses ya, digamos, en ejercicio, por lo menos el ministro de Obras Públicas, quien él ha hecho bastante esfuerzo en resolver esta situación que viene desde antes, ¿ah? Las entidades gubernamentales, las empresas, el Estado, son en definitiva malos pagadores y existe burocracia y existe hoy día quizás malentendido controles excesivos que en definitiva uno no puede lograr que los estados de pago, en el caso de las constructoras, se les reconozcan a tiempo. Y la otra cosa que nos preocupa, además de eso, más allá que el pago oportuno, son las recepciones oportunas. Hablemos de la Dirección de Obras Municipales en general. Cuando usted construye un conjunto habitacional, digamos, para recibir ese proyecto, se puede demorar un año. Entonces, es una situación compleja para las personas que han invertido en ese proyecto, cómo recuperan sus plata. Y hoy hay otra cosa que es muy importante también en esto, Nicolás, que hay una suerte de creencia popular que las empresas constructoras tienen unos márgenes brutalmente altos. Y los márgenes de las empresas constructoras no pasan un 4%. Entonces, cuando hay demoras excesivas en el pago, cuando hay una situación que los materiales crecen en un 40%, la verdad que no hay cómo hacerle frente. Le voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros lo hemos mencionado, los famosos palos en la rueda. CBB se ganó un contrato que había sido licitado, el bypass de Castro, ¿ah? El bypass de Castro se licitó el año 2015, tiene 4 años de atraso. El Consejo de Monumentos Nacionales, a través de algunas observaciones, ha paralizado por 2 años ese proyecto. La primera empresa que tomó el proyecto, el año 2018 por ahí, lo tuvo que dejar, no fue capaz de resistir. La segunda empresa que lo tomó, Claro Vicuña Valenzuela, y tampoco pudo resistir las demoras que hay frente a un organismo que se ha, no sé, empoderado. Está bien que conservemos los monumentos, la fauna, la flora, pero todo tiene, digamos, sus límites, digamos, o sea, y le vuelvo a insistir,
Es imposible resistir cuando hay una situación a partir de la pandemia que tenía la empresa, especialmente esa, en muy mala posición. Precisamente ante este emplazamiento del líder de la construcción, recordemos qué fue lo que dijo el ministro de Obras Públicas sobre si efectivamente la demora en los pagos por parte del Estado fue lo que propició la quiebra de Claro, Vicuña y Valenzuela. Veamos lo que dijo el ministro Juan Carlos García. En el caso de la empresa Claro Vicuña, como ministerio tenemos 10 contratos vigentes, de los cuales 3 ya están cerca de terminar. Y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación. En este sentido, quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de 8.000 millones de pesos. Y aún así, Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras. Bueno, ante esto nos hicimos una pregunta en Agenda Económica. ¿Es realmente el Estado un mal pagador? Ante el fenómeno que estamos viendo en la empresa constructora, Francisca Bahamondes conversó con ex autoridades que tienen su opinión al respecto. Francisca, muy buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, a raíz de toda esta situación entonces que conocemos de la constructora Claro Vicuña Valenzuela, es que entonces decidimos consultar cuál es la opinión, cuál es la perspectiva que también tienen algunas ex autoridades de gobierno con respecto al rol justamente del Estado en este conflicto, por decirlo de alguna manera. Durante esta jornada entonces conversamos con Hernández Olminiak, él es miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES-UC, presidente del Colegio de Ingenieros también, y con Carlos Cruz, quien es el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Ambos, como ya lo mencionaba, ex ministros justamente de la cartera de Obras Públicas. Ellos señalaban entonces que los procedimientos del Estado, en el fondo, no es que haya tanta burocracia como lo señalaba, por ejemplo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sino que más bien los procedimientos a los que se debe enfrentar el Estado, por ser Estado, son mucho más complejos que los que debe enfrentar cualquier otra entidad o cualquier otra empresa privada. Y en el fondo, justamente, claro, debido a la serie de requerimientos que deben cumplir con la administración pública. Ellos también señalaban que hay que tener en cuenta el contexto actual. Es importante también situarnos en todas las complicaciones que ha significado para este gremio justamente el tema de la inflación, también los conflictos internacionales, cómo han afectado justamente a este gremio, a este sector, y por lo tanto también hay que poner el foco ahí antes justamente de hacer un análisis más completo con respecto a lo que están enfrentando las constructoras. Los invito entonces a que pasemos a escuchar a ambas ex autoridades. No estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Yo creo que el Estado es un buen pagador. No hay pagador más seguro que el Estado. Ahora, los procedimientos dentro del Estado son más largos que los procedimientos que tiene el sector privado. El Estado tiene procedimientos que tiene que cumplir, puesto que administra plata que son de todos los chilenos y en consecuencia tiene que someterse a los rigores propios de la administración pública. Hay un cambio de contexto que es muy importante y que se arrastra desde el estallido social, pandemia, una serie de factores que hacen que las condiciones con las cuales las empresas se encuentran sean distintas de las que estaban contempladas. Frente a eso, claro, las empresas que contratan con el Estado esperarían que el Estado se adecuara rápidamente, pero el Estado no tiene capacidad para hacerlo rápidamente. Estamos viviendo una economía más complicada, más lenta en general. Por lo tanto, en esas situaciones de economía, las trabas normales se acentúan. Entonces, por lo tanto, aparecen cosas más fuertes de lo que son normalmente. Claramente el Estado normalmente paga, pero se demora en pagar. Entonces, la mayoría de los contratos, sobre todo de obras públicas, no tienen reajuste. Entonces, al no tener reajuste, los costos, los materiales, el costo de la construcción ha crecido bastante en los últimos años. Entonces, claramente, cuando son contratos de largo plazo, fueron firmados con un tipo de pesos, de montos en pesos, que hoy día las constructoras están obteniendo mayores gastos producto de lo que estimaron en su momento, producto de los cambios internacionales. Bueno, justamente y también lo escuchábamos en palabras de estas ex autoridades, son distintos los factores también que influyen. Ellos dicen que el Estado en el fondo
paga, pero se demora en hacerlo justamente por lo que ya comentábamos al inicio de este despacho. En otro punto que también tocamos con estas ex autoridades, les preguntamos con respecto a qué medidas se deben tomar justamente en el mediano plazo para evitar que otras empresas constructoras en el fondo corran la misma suerte que corrió justamente esta empresa, que fue la que ya comentábamos al inicio y que también gatilló en el fondo este debate también con respecto a la situación actual que están enfrentando. Ellos decían entonces que dentro de las medidas que se pueden tomar justamente es reajustar los contratos teniendo en cuenta también el contexto actual, bien digo, también mejorar o agilizar los procedimientos a los que se debe enfrentar justamente el Estado para poder presentar en el fondo los pagos a tiempo, y también otro punto al que hacía alusión también el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, dice relación con el tema del financiamiento. Él señalaba justamente que la banca ha sido más bien restrictiva con estas empresas a la hora de poder facilitar ciertos beneficios, ciertas ayudas, ¿no? Y que este punto también es bastante importante justamente para poder lograr en el fondo que esto termine en buen puerto y evitar también que algunas empresas vuelvan, que corran la misma suerte, bien digo, con respecto a este punto. Los invito entonces a que pasemos a escuchar esas declaraciones. En el corto plazo, yo creo que lo que hay que hacer es convocar al sistema financiero, demostrarles al sistema financiero que la deuda que tienen las empresas son deudas de riesgo cero, porque el Estado paga, y en consecuencia hay que hacer un acuerdo con el mundo financiero para que el mundo financiero respalde el proceso de readecuación de las empresas a las nuevas condiciones hasta que el Estado pueda pagar, cumpliendo todos los procedimientos en los cuales el Estado debe incurrir. Las autoridades en general tienen que tratar de anticiparse a los problemas y tratar de buscar una solución anticipada para que el impacto sea lo menor posible, porque claramente en el caso que hemos estado viendo, obras que se tengan que parar producto de lo que está viendo la economía, claramente es complicado, porque el costo de llamar una nueva licitación para el Estado, de terminar esas obras es carísimo, es mucho más caro que seguir con las obras que están hoy día. La cantidad de empleos que se pierden también en la economía son altas, entonces creo que es importante anticiparse a los problemas, tratar de no llegar a los extremos que probablemente se han llegado en algunas compañías. Importante también este último punto que escuchábamos, no es solamente las empresas, las constructoras las que se ven afectadas justamente con este tema, sino que también todos los daños colaterales, entre comillas, que podemos mencionar, los trabajos que se ven también disminuidos con respecto a estos problemas que enfrentan. Por lo tanto, es importante también que el tema siga en discusión, que sigan también atentas las autoridades para ver cuáles alternativas se pueden tomar para ir en ayuda justamente de las empresas que así lo requieran. Francisca Madamondes, muchas gracias por el despacho, que esté muy bien. Nos vemos. Bueno, y un tema que también hay que dilucidar es si efectivamente Claro Vicuña y Valenzuela no fue a una convocatoria que le hizo el Ministerio de Obras Públicas, porque hay medios de comunicación, por ejemplo, Exante, que publicó con información que vieron a través de transparencia, perdón, de la ley de lobby, sí, de la ley de lobby, que sí fueron varias veces a reuniones con autoridades del Estado y que incluso una reunión iban a tener la empresa con el ministro de Obras Públicas, pero que el secretario de Estado habría cancelado esa reunión por un viaje. Al menos así lo publica Exante. Por lo tanto, también eso es importante dilucidar. Si es que hubo o no reunión y qué pasó. Bueno, es parte del tema que vamos a seguir desarrollando en los próximos días. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos de otro rubro que, así como la construcción, que va a tener una fuerte caída en 2023 en la inversión, hay un rubro que durante todo este año ha tenido fuerte baja y es el consumo. Les contamos los últimos datos disponibles al regreso acá en Agenda Económica. Como les dije antes de la pausa, tenemos nuevos datos que evidencian la fuerte caída en el consumo en nuestro país. Según la Cámara Nacional de Comercio, en septiembre las ventas presenciales en la región metropolitana, presenciales, no online, sino que las en tienda, yendo directamente a alguno de los locales, cayó más de 20%, exactamente 23%, lo que da en un consolidado del tercer trimestre una caída anual de 21%. Y no solamente anual la caída, sino que también respecto a agosto, tal como lo cuentan desde la Cámara Nacional de Comercio.
Si bien este resultado responde en gran medida a temas de base de comparación, dadas las históricas ventas que tuvimos el año pasado, el resultado también responde a una desaceleración del consumo. De hecho, si nos comparamos con el 2019, se debe una caída de 9%. Entonces, estamos con un poder adquisitivo de los hogares que se ha visto afectado dada la mayor inflación más persistente que hemos tenido en el tiempo. También ya se ve una menor liquidez, mayores desconfianzas también tanto de los consumidores como de los empresarios, y un mercado laboral que se ha estancado en la creación de empleos formales y de calidad. Esto, junto a la caída de la inversión que se prevé para este y el próximo año, hacen ver un complicado escenario para la recuperación del consumo. Al respecto, queremos mostrarles los resultados de la última encuesta Academ, que le preguntó a las personas su disponibilidad o su sensación respecto a comprar bienes y servicios, a consumir. Y los resultados son bien elocuentes. 74%, es decir, 3 de cada 4 personas respondieron que la actual situación es mala o muy mala para consumir. Para esto hay varias explicaciones. Se acabaron los ahorros que vinieron desde los retiros de fondos o desde el ingreso familiar de emergencia universal. Se viene o ya empezó una recesión económica y eso en algún momento también va a afectar el mercado laboral. De hecho, David Bravo, del Centro de Estudios y Encuestas de la Universidad Católica, señaló que no es que se vayan a destruir necesariamente tantos puestos de trabajo, sino que como ya no hay ahorros, todas las personas que habían dejado de buscar un empleo se van a volcar a buscarlo. Y si hay más personas buscando un empleo, va a aumentar la fuerza laboral. Y si los empleos son los mismos, como hay más personas, aumenta la tasa de personas sin una ocupación. Esos son otro aspecto muy importante y que pueden desalentar a las personas a consumir. Y esto también es muy importante. Condición necesaria para que bajen las presiones inflacionarias es que caiga el consumo. Porque si bien hay aspectos mundiales que han elevado los precios en todas partes, aquí en Chile, aspecto local principalmente, ha sido el exceso de liquidez. Lo hemos hablado innumerables veces acá en el programa. Y la única forma de que empiecen a bajar las presiones en los precios es que baje la demanda. Es la lógica que impera en la economía. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y otro aspecto que hace también que baje la inflación es que baje el dólar. Precisamente lo que sucedió este martes, cayó más de 20% respecto al lunes, pero bueno, el lunes también subió con fuerza, lo que demuestra que hay una enorme volatilidad en el tipo de cambio. La baja que hemos experimentado del dólar en Chile se debe principalmente a la debilidad internacional que está afectando al dólar el día de hoy. Dichos de la Fed, donde dejan entrever que no será tan agresiva su siguiente alza de tasas, dan un ánimo a los inversionistas pensando de que no se piensa enfriar tanto la economía como en un principio. En estos momentos están pensando en mantener por más tiempo el alza de tasas y no apretar agresivamente en el corto plazo. Por eso es que hemos visto la debilidad del dólar. Sin embargo, en nuestro medio local no está pasando un buen momento el cobre, ya que los datos de China han indicado que si bien hay crecimiento, este no llenó las expectativas y se teme por una demanda futura a raíz de el poco consumo que va a tener China, que es el principal consumidor de nuestro metal. De esta manera terminamos la agenda económica PM de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.